Buenas compañeros y profesor. A continuación le voy a estar hablando de subsidencia y backstripping. Mi nombre es Henry Font. El principio básico para comprender el fenómeno de subsidencia y backstripping está más que todo basado y debemos entender la subsidencia. Para poder entender la subsidencia es importante interpretar la isostasia. La relación de porosidad versus profundidad. El progresivo soterramiento modifica el espesor de los sedimentos debido a la compactación en cuencas sedimentarias actuales o recientes. El nivel de soterramiento puede ser elevado a través de los cambios en porosidad, aunque en cuencas más antiguas se debe aplicar técnica de descementación. En análisis de subsidencia es una herramienta básica en el estudio de la cuenca sedimentaria, ya que proporciona evidencias sobre los mecanismos de génesis de la cuenca y su evolución. Proporciona herramientas para interpretar los mecanismos y estructuras de la litósfera. Permite obtener datos sobre la historia térmica de la cuenca y hacer hipótesis sobre qué parte del registro corresponde a subsidencia tectónica y cuál a control geostático. Bien, en la subsidencia vamos a encontrar varios tipos. Por ejemplo, en la subsidencia por isostasia ya la hemos estudiado en clases anteriores, tenemos isostasia local e isostasia regional. Como muy bien todos la conocen, subsidencia térmica, subsidencia debido al cambio de espesor de la litósfera. Aquí la apertura, adelgazamiento del manto, y aquí se puede decir que hay mayor transporte de calor a medida que se adelgaza la corteza, pues. En la subsidencia térmica y subsidencia por variaciones de la carga litosférica. La subsidencia en cuencas reciben, pero sobre todo preservan sedimentos, porque son áreas que sufren un hundimiento. La subsidencia crea o destruye el espacio de acomodación, principalmente se debe a los fenómenos tectónicos, como ya hemos interpretado en temas anteriores, y otros relacionados con el comportamiento térmico de la litósfera. Su evolución influye decisivamente en la arquitectura de la estratigrafía. Cabe destacar que la estratigrafía juega un papel fundamental en esto que estamos explicando. A continuación, algunos tipos básicos de subsidencia podemos nombrar la subsidencia térmica, la subsidencia por extensión litosférica y subsidencia por carga o descarga de litósfera. En la térmica, la litósfera se expande, se calienta y disminuye su densidad, por lo que se producen movimientos verticales que tienden a restablecer el equilibrio isostático. El material caliente del manto que sube a ocupar esos lugares o directamente sale en las dorsales de expansión, cuando se enfría aumenta su densidad y ésta se hunde. En la litosférica, extensión litosférica es un régimen extensional. Se produce estiramiento y adelgazamiento de la corteza, mientras que en uno compresivo hay engrosamiento. Este mecanismo suele combinarse con el primero. Dependiendo del régimen extensional, pues ya sea por el estiramiento o adelgazamiento, va a inferir mucho el calor. De acuerdo a mayor extensión y que allá se produce el estiramiento, el flujo de calor va a variar más, o sea, va a ser más somero. Mientras hay engrosamiento, el flujo de calor va a ser más profundo. En la subsidencia por carga o descarga de la litósfera, es una deformación flexible o elástica por carga que se puede producir por varias causas: apilamiento tectónico, carga sedimentaria, carga de materiales volcánicos e incluso el peso de la columna de agua. El análisis cuantitativo de la subsidencia a través del tiempo se denomina a veces análisis geohistórico, como vemos acá en la figura que le muestro. Aquí vamos a interpretar con respecto al tiempo y el espesor
en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Bien, entonces tenemos este tiempo. A medida que graficamos o lo extrapolamos hacia el gráfico, vamos a ver que desde el tiempo, desde cero, partimos aquí en el eje horizontal y graficamos de acuerdo al espesor de cada uno de estos eventos, y vamos a tener una recta aquí pronunciada en este gráfico. Entonces del tiempo cero con la profundidad y el espesor. Entonces decimos que en el primer momento, en el 1S1 tenemos el punto 2, que venía siendo el punto 1 acá arriba en la columna, y así sucesivamente, que intersecten entre el espesor con la edad, y va a darnos esta recta que tenemos acá, que sería la acumulación de sedimentos. Este se basa principalmente en la descompactación de las unidades estratigráficas a su espesor original. Otras dos correcciones deben ser hechas para referir la subsidencia a un nivel de referencia como el nivel del mar, sabiendo que el nivel del mar es el indicativo o referencia para partir a interpretar y establecer los parámetros, la variación en la profundidad del agua y correcciones por la variación absoluta en nivel del mar. En la descompactación se requiere conocer la variación de la porosidad en función de la profundidad. Aquí tenemos una serie de gráficos en donde tenemos la compactación. Igualmente tenemos una línea guía o una línea de referencia con respecto a la compactación, y tenemos por encima y por debajo con respecto a los espesores, e igualmente en forma horizontal el tiempo, y para cada espesor un tiempo correspondiente intersectamos el punto con cada columna y nos va a dar esta curva que tenemos acá. Entonces, en cuanto a esta que tenemos acá, el segundo, en la parte superior izquierda, también está una presente curva en el gráfico como referencia, que si se quiere podríamos decir que es una corrección, una curva corregida, sin corrección, y la otra con corrección. La que está por encima punteada es una curva con corrección de compactación, y la que está por debajo es una curva con corrección de compactación. La que está por encima es sin corrección, y la que está por debajo es con corrección. En el eje horizontal tenemos el año, la edad y en millones de años, y acá en el eje vertical tenemos los espesores. Entonces correlacionamos e intersectamos entre millones de años y los espesores, y más o menos nos va a dar el comportamiento. E igualmente en la profundidad de este gráfico percibimos los espesores de la porosidad en el eje horizontal con la profundidad, y nos da más o menos el comportamiento de la curva con respecto a la porosidad que tengamos. A mayor profundidad, la porosidad puede variar en cuanto a los espesores, y a menos profundidad va a variar también. Esto va a depender de acuerdo al escogimiento que tengamos en la muestra. De igual manera, la porosidad se puede medir en porcentaje. En este gráfico acá, en el eje horizontal, tenemos las porosidades en porcentaje, y en el eje vertical tenemos la profundidad. Entonces, de acuerdo a la profundidad y el tipo de roca, del shell, de la calcita, el cuarzo y todas esas cosas, aquí tenemos la calcita y el shell, va a variar la porosidad de acuerdo a la profundidad que tengamos en el eje vertical. La información de paleobatimetría puede resolverse a partir de análisis de fases o estudios micropaleontológicos. Las correcciones geostáticas son más diferentes de precisar, y las más aceptadas es aquella debido a los cambios en volumen de las dorsales centrooceánicas, según la curva de segundo orden de Wall y Hack.
Aquí tenemos la, la representación de acuerdo a los niveles de los cambios de volumen, y igual establecemos un gráfico donde tenemos el tiempo en las columnas y hacen referencia en cada uno de los tiempos con respecto al nivel del mar. A la columna de agua que se aprecia acá en los tiempos a nivel horizontal. Entonces nos vamos al tiempo en régimen horizontal y vemos los puntos cuando puedes ver desde el momento 0 años al tiempo 1 como el nivel del mar baja y puede ir subiendo de acuerdo a cada uno de los tiempos. En el tiempo 2 el nivel del mar está algo digamos un poco menos tan pronunciado. Igual en el tiempo 3 se grafica acá abajo, tomamos un índice de referencia en el eje vertical que es igual a la profundidad por cada uno de los momentos en el eje horizontal, y esto está representado en metros y más o menos nos da el comportamiento de la máxima profundidad y baja profundidad del nivel del mar, pues. Entonces en el gráfico siguiente hacen referencia, igual tiene una curva de referencia corregida, y por debajo de él va a estar una subsidencia total y corregida, y por debajo una subsidencia total no corregida. Entonces hace referencia a cada momento que se realizó la interpretación, y va a estar dado en el eje horizontal por millones de años, y en el eje vertical la profundidad que tengamos acá. Las técnicas de laminación de backstripping, deberíamos conocer un poco de ellas. Entonces, la técnica de backstripping es una técnica para remover progresivamente la carga sedimentaria de una curva con el fin de aislar los mecanismos tectónicos de la subsidencia de aquellos producidos por la carga sedimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Se inicia dividiendo el relleno sedimentario en intervalos estratigráficos, como lo tenemos en la figura, y de espesor y edad perfectamente conocido. Estos intervalos se agregan secuencialmente sobre un basamento calculado y el espesor original descompactado y su densidad promedio. Entonces, y ubicando su tope y profundidad de agua promedio correspondiente a las fases sedimentarias. La subsidencia isostática causada por el peso de sedimentos es calculada y se ajusta a la profundidad del tope de los sedimentos con el peso de la columna de agua suprayacente. A medida que se agregan los intervalos siguientes, el espesor y la densidad promedio de los sedimentos a depositarse son recalculados teniendo en cuenta la nueva carga y los niveles del mar. Acá tenemos las columnas estratigráficas debidamente interpretadas. Entonces, de acuerdo a la profundidad y el nivel del mar, se ordena y se calcula su tope, se estima su tope y su base y se interpreta. Entonces acá tenemos la profundidad en esta parte respecto a la porosidad, y la porosidad en el eje horizontal y profundidad en el eje vertical. Se establece o se dispara una curva con respecto a la profundidad de la porosidad y a la parte más somera de la porosidad. Acá tenemos que hay los espesores de las porosidades en profundidad es un poco variable. El propósito de esta técnica es utilizar los datos estratigráficos para estimar la profundidad de basamento.
Si no existiera carga sedimentaria o de la columna de agua, esta profundidad es una medida de las fuerzas tectónicas responsables de la formación de la cuenca. La comparación de curvas de backstripping con aquellas teóricas para la cuenca se hace posible reducir información sobre los procesos formadores de la cuenca. Acá tenemos una ecuación donde el primer término está referido a profundidad de agua, el segundo a la carga producida por sedimentos y el tercer término a variación con respecto al nivel del mar. En caso generalizado, acá tenemos 4 casos. En caso teórico, la correlación de subsidencia, corrección de la compactación y evaluación de la compactación. Espero le haya servido de algo esta información y muchísimas gracias.